Vamos a la Biblia a leer Colosenses capítulo 2, versículo 14. Y vamos a continuar con este tema, ¿sí? Hablando acerca de lo que es la Pascua, lo que es la muerte, lo que es la vida, lo que son los decretos. Vamos a seguir profundizando sobre esto y vamos a tocar una cosa medular en esta mañana y voy a hablar un poco acerca de quién es el fiscal que trata de presentar la evidencia para acusarnos o para que nosotros seamos declarados culpables. Entonces vamos a tratar de entenderlo en este contexto según la Escritura. ¿Están aquí? Vamos a leer en Colosenses capítulo 2, versículo 14. Dice así: anulando el acta de los... ¿Se dan cuenta que es plural? Decretos, acta, decretos, plural, que había contra nosotros. Que nos era que había un acta, decretos, que nos era, o sea, no nos favorecía. Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. No fue una opción de petición de a ver si se podía, sino que él, con la misma autoridad que él tenía, con la misma autoridad que ganó en la cruz, quitó el acta de los decretos y no solo la quitó, sino quedó anulada, dice la Escritura. ¿Están aquí? Siéntense, por favor. ¿Qué sentirá una persona que fue acusada de un delito y que la sentencia que fue dictada sobre él no solamente fue de que es culpable, de que está preso, sino la última sentencia es que en determinado tiempo va a morir porque la sentencia fue de muerte? Hay poderes judiciales en algunos países que por alguna causa, por algún tipo de delito, alcanzan la pena de muerte. No vamos tan lejos. No me voy a ir a China, que es uno de los países, y a Corea, que es uno de los países que practica decretos de muerte o actos o justicia que tiene que ver con la muerte en la persona. Porque sí existen lugares a donde las personas son sentenciadas a muerte. Todavía existen algunos países que están con sentencia de muerte por alguna clase de delito. Y tan solo en algunas partes del estado de Texas, aquí cerquita de nosotros, hay algunos estados que todavía tienen dentro de sus leyes establecido esta pena de muerte por algún tipo de delito que se haya cometido, principalmente cuando son personas que asesinan a otras personas. Es como la ley de ojo por ojo, diente por diente. Y en Texas hay todavía sentencia de muerte. Hoy en día las personas se les da muerte por medio de una vacuna, ¿sí? Que es una inyección letal. Y las personas mueren prácticamente, ¿sí? O que son sentenciadas pasan por ese proceso de muerte. ¿Están aquí? Bien. Ahora, cuando nosotros leemos en Colosenses 2:14, nos damos cuenta de algo muy interesante. Dice que un acta que estaba en contra nuestra, que no nos favorecía, que era un decreto. Un decreto es algo que dicta alguien como un rey. En aquellos tiempos un rey dictaba un decreto y nadie podía ir en contra de ese decreto. Y no había manera de poder invalidarlo. Un ejemplo lo tenemos con Basti, lo tenemos con el Imperio Medo-Persa, cuando la reina fue destituida, porque había un decreto
que toda reina que no se sujetara a su rey, ese decía el decreto, pues de antemano tenía que ser destituida. Y era un decreto. Y no importa si el rey amaba mucho a la reina, el asunto es que el rey tenía que sujetarse al decreto establecido por su poder judicial. Entonces, la Biblia dice que Dios dictaminó este decreto. ¿Cuál decreto? El decreto fue establecido en el Edén, en Génesis capítulo 2, versículo 17. ¿Qué decreto fue establecido? De muerte. En la ley del árbol que se menciona en la Escritura, fue dicho, de todo árbol van ustedes a poder comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no van a comer, porque el día que coman de él van a morir. Entonces Dios, así como establece la vida, y así como establece la bendición en ese lugar, y así como establece su creación en ese lugar, también Dios establece las reglas. Dios pone las reglas. Dios establece su ley dentro del huerto del Edén. Y parte de esas reglas y parte de esa ley que él instituye era que el hombre obedeciera a Dios en un mandato. 100 árboles son para ti, un árbol no lo puedes comer. Él era justo, él era correcto. Dios nunca ha sido ventajista, siempre ha buscado favorecernos a todos nosotros. O sea, tienes 100 árboles, ¿para qué quieres comer del prohibido? Hey, ¿saben que esto sigue siendo igual hasta el día de hoy? Todos nosotros conocemos que no está bien, que es pecado. Pero aún con todo lo que Dios nos bendice, porque quiero preguntarles si Dios los ha bendecido a ustedes. ¿Los ha favorecido mucho? ¿Les ha dado mucho? ¿Por qué insistimos en comer del árbol lo que nos lleva a cometer pecado? ¿Por qué? O sea, no crean que solo Adán y Eva participaron del fruto del árbol prohibido. Nosotros muchas veces, aún sabiendo que estamos mal y que estamos pecando, seguimos pecando. Porque aunque tenemos 100 árboles que son suficientes para tener una vida correcta, nosotros queremos el prohibido. Y queremos echar mano de él. Entonces, Dios es quien determina cuál sería el destino del hombre, pero ahora, la muerte. Hebreos 9:27. No todo termina con la muerte. ¿Saben qué es más peor que la muerte? Hay un pasaje que nos habla que hay algo que es peor que la muerte. Dice la Escritura que cuando habla acerca de la muerte, dice, no temáis al que puede matar el cuerpo y el alma. Véanlo, no temáis. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay algo peor que la muerte? ¿Habrá algo peor que la muerte? Piensen un poco, piensen por favor. Quiero hacerlos pensar en esta mañana. ¿Habrá algo peor que la muerte? Literalmente uno piensa en la muerte y es algo horroroso. Es algo no agradable. Pero la Biblia nos muestra que hay algo peor que la muerte. Hebreos 9:27 nos revela que el final no es la muerte. Miren, vean cuál es el final. De la manera que está establecido. Volvemos al decreto. La muerte es algo que ya está es un decreto. ¿Ya lo vieron? La muerte es algo que no se puede evitar. Los ricos, los pobres, los sabios, los ignorantes, los profesionales, los que tienen oficio, los que están guapos, las que están guapas, los que están gordos, los que están flacos, los que son güeros, los que son prietos, los que son de ojo azul, los que son de ojo negro. Todo mundo, no importa si eres francés, italiano, chino, coreano, si eres mexicano, si eres guatemalteco, si eres brasileiro, no importa. Para todos está establecido algo que no se puede evitar y es la muerte. ¿Ok? Pero muchos piensan que no, qué cosa nos puede ocurrir tan terrible y que es, pero lo peor, y pensamos que es la muerte. No, señores.
La Biblia dice que el final no es la muerte. Entonces, ¿qué es el final? Véanlo. Está establecido para los hombres que mueran una sola y después. Entonces, ¿qué es el final? ¿La muerte o el juicio? Por eso el Señor dice, no temas a los que pueden matar el cuerpo, mas el alma no pueden matar, mas temed a aquel que puede matar el cuerpo y mandar el alma al. Ups. Piensen. O sea, ya no es tanto ahora cuando piensas de esta manera, ya no es tanto decir, hoy la muerte, sino ahora hacia dónde debes de enfocar tu atención. Ya no enfoques tu atención a que me voy a morir, ahora enfoca tu atención a qué va a pasar después de que te mueras. O sea que no debes de temer tanto a morir porque ya está establecido. No debes de estar pensando tanto con temor hacia la muerte porque ya está establecido. Mira, la muerte llega de cualquier manera. Yo espero que todos los que estamos aquí nos llegue cuando estemos bien viejitos. La Biblia dice 70 años la vida del hombre, 80 los más robustos. Yo cuando tenga 100, que el Señor me levante si Él no ha venido. ¿Están aquí? Y eso es lo hermoso que sería, que digamos, que todos cumplamos nuestro tiempo sobre esta tierra y que lleguemos a partir de esta tierra hasta que estemos ya bien viejitos. Cuando llegue el momento en que digas, Señor, ya recógeme, porque ya llegas a un momento de estar tan viejito que ya no quieres estar aquí. ¿Alguien está oyendo? Bien. Entonces, lo que nos debe de preocupar no es si vamos a morir. Lo que nos debemos nosotros temer, de verdad, es el juicio que viene después de la muerte. A eso nos está llevando Dios. Entonces, ¿le debemos tener temor a la muerte? No. ¿Le tenemos que tener temor al diablo? No. Dice el Señor que temáis, no temáis al diablo ni a la muerte, sino temed a aquel. Mas temed a aquel que puede, ¿qué? Que puede, ¿qué? Matar el alma y enjuiciarla mandándola al. Entonces, ¿a quién se le debe de tener más temor? ¿A quién? ¿Ya lo vieron? La salvación, ¿cómo debe de ser cuidada? ¿Alguien se sabe el texto bíblico? ¿Cómo debe ser cuidada la salvación? Cuidad vuestra salvación con. La Biblia nos enseña que debemos temer a Dios. La gente le teme a la muerte, le teme a la pobreza, le teme a la soledad, le teme a la enfermedad crónica que te puede matar, le teme a todo eso, pero no le teme a Dios. Y Dios quiere que nosotros entendamos que si a alguien le debemos de tener temor, es que a Dios no se le tiene que tener temor. ¿Quién dijo que no? Mas temed a aquel que puede mandar el alma al infierno. Entonces, claro que a Dios, porque se nos ha dado doctrina y teología incorrecta. Y por eso nosotros somos unas personas que terminamos faltando el respeto, dejamos de tenerle temor a nuestros padres y comenzamos a faltarles el respeto el día que les empezamos, cuando dejamos de tener temor a nuestros padres. No, es que a mi papá yo no le tengo temor, yo le tengo. No es cierto. Yo recuerdo que cuando mi padre tenía una cierta clase de mirada, no me inspiraba respeto. Me inspiraba temor. Cuando mi madre ya llegaba un momento en el cual ya estaba muy molesta y yo veía su rostro y una cierta expresión, a mí mi mamá en ese momento ya no me causaba respeto, me causaba. Y ese temor hacía que yo dejara de hacer lo necio que estaba haciendo. Cuando Dios te dice que tengas temor a Dios, es para evitar que tú sigas pecando. Es para evitar que tú sigas de necio. Es para evitar que tú sigas haciendo cosas incorrectas. Pero cuando tú ya te igualas con Dios, cuando un hijo se iguala con el padre, y cuando el padre le quiere llamar la atención y lo quiere corregir y el hijo se le pone al tú por tú, ahí ya se perdió el temor. Y por lo tanto ese padre deja de tener autoridad sobre ese hijo. Y cuando ya se pierde ese temor,
entonces el hijo está listo para hacer de su vida lo que quiera. Porque cuando un hijo le pierde el temor al padre, el hijo termina replicándole al padre y diciéndole: ¿tú quién eres para decirme lo que tengo que hacer? Yo ya tengo mayoría de edad y sé lo que tengo que hacer. Tú no te metas. Y lo único que está haciendo el padre es tratar de evitar que te vaya mal en la vida. Así que escuchen, hay una clase de temor que evita tu juicio final. Hay una clase de temor que debes de tener a Dios, que debe de evitar, que puede evitar el juicio final sobre ti. Por eso a Dios, dice, a Dios no se le teme, se le respeta. No, Señor, a Dios se le respeta y se le teme. Repitan conmigo: a Dios se le respeta, se le obedece y se le teme. Hay gente que le tiene más miedo al coco, a la leyenda de la Llorona. Es más, te voy a decir algo, mujer, no te ofendas, no es el tema contra ti, pero a veces tú le tienes más miedo a tu marido que a Dios. También hay mujeres, sí, hay hombres que le tienen más miedo a su mujer que a Dios. A Dios X, pero ven que viene la mujer y hoy ahí viene mi Gesa. Gesa mujer. Ok, vamos por partes. ¿Alguien está oyendo? Entonces, ¿qué es lo peor que la muerte? ¿Qué es lo peor que la muerte? Entonces, vean, cuando ya pensamos de esta manera, ya vamos a dejar de tenerle tanto temor a la muerte, ¿sí? Y vamos a comenzar a pensar: no, yo no quiero el juicio. ¿Sí? Es más, te voy a decir una cosa. Voy a decir una loquera teológica, que a lo mejor me juzguen en los medios, pero no importa. ¿Sabes una cosa? La ira de Dios es tan grande y tan fuerte al cual deberíamos de tener terror. Pastor, eso tiene que ser. La Biblia dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Sí? Debemos, de verdad, luchemos por no caer en el día de la ira de Dios, porque el diablo va a parecer una caricatura ante el día en que la ira de Dios se manifieste. Y tú y el diablo van a estar en el mismo nivel, hasta se van a estar abrazando los dos del miedo cuando vean la ira de Dios. Ay, eso se oye bien raro, ¿verdad? Pero esto es una realidad. O sea, deberías de tener tanto temor de Dios y a Dios en tu corazón, que el diablo en el día de la ira de Dios se va a ver como una caricatura. Y número 2, estoy seguro que el día que se desate la ira de Dios y tú no hayas tenido conciencia clara a quién temer, y por haber temido más al diablo y temido menos a Dios, ese día tú y el diablo se van a encontrar, pero no para aterrorizarse el uno el otro, sino para abrazarse y decir: vamos a escondernos de la ira de Dios los dos. Hey. Número 3. Cuando Jesús viene y sube a esa cruz y vence al pecado, vence a la muerte, vence al diablo, es algo que hizo por nosotros, porque estaba establecido algo que él mismo había decretado, que era imposible evitar la muerte. Pero ahora viene Jesús y se presenta ante la gran teóloga llamada Marta, la cual sabe que en el día postrero resucitarán, la cual sabe mucho de teología y de escatología. Sí, yo sé que resucitaré en el día postrero, como muchos de ustedes también saben. Pero ese Jesús se presenta y dice: Marta, Marta, yo soy la resurrección y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá hoy y vivirá mañana y vivirá por siempre. ¿Lo oyen? Así que Jesús se presenta de esta manera
y muestra que Él había venido con un propósito a esta tierra. Uno, porque estabais muertos en delitos y pecados, y yo he venido para que en mí tengáis vida. Y no solo tengáis vida, sino la tengáis en. Y luego cuando hace un llamado Jesús colectivo, dice, ¿no quieres venir a mí para que en mí tengáis vida? Y luego a Marta le dice, yo soy la resurrección y la vida. Y luego llama a Lázaro y le dice, Lázaro, tú que estás muerto, ven a la vida. Y luego cuando la hija de Jairo está muerta, simplemente dice, vayamos y despertémosles del sueño. Porque Jesús venía para cambiar las reglas. Y cambiar las reglas es lo que ya estaba profetizado. Y ahora el pobre dirá, y ahora el débil dirá. Jesús venía para cambiar las reglas. ¿Alguien está oyendo? Jesús venía para cambiar las reglas. Jesús venía para quitar la imagen torcida que tenían muchas personas delante de muchos. Jesús venía para hacer que una María que tenía ante los ojos de muchos quizá un testimonio no correcto, fuera transformada su vida. Jesús venía para que una samaritana que no se atrevía a dar la cara en las mañanas antes de que saliera el sol para ir al pozo de Jacob y traer agua y tener que salir al mediodía a la hora de un inmenso calor por causa de lo que le etiquetaba y la marcaba como una mujer sin estabilidad moral, sin estabilidad familiar, sin estabilidad matrimonial. Jesús vino para restaurarla, aleluya. Jesús vino para hacer que el paralítico que no podía entrar cuando se movía el agua no necesitara entrar al pozo. Ahí estaba el que movía el agua a su lado para decirle que se levantara de su estado. Así que Jesús, todo lo muerto, es que donde llegaba Jesús se acababa la muerte. Jesús iba caminando en Naín y se encontró con un cortejo funeral que iban a sepultar a un muerto. ¿Y qué creen? Llega Jesús a ese lugar y se acabó el funeral porque el muerto resucitó. Jesús llega a la casa de Jairo y todas están las endechas, están llorando, y cuando llega Jesús les dice a todos, salid de aquí porque aquí no hay muerto, esta niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaban de él, y cuando él entró y los sacó a todos, resucitó a la niña y dijo, ¿no les dije que no estaba muerta? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Jesús llega a la vida de alguien, no llega solo una tradición religiosa como muchos lo toman. Yo no me quiero cambiar de religión. ¿No has entendido que cuando Jesús llega a tu vida, llega la vida, llega la salud, llega la prosperidad, llega la promesa de la eternidad? ¡Aleluya! Cuando llega Jesús a tu vida, se estabiliza tu matrimonio como la samaritana. Ok. Ahora quiero que noten ustedes qué importante es lo que hizo Jesús al anular el acta de los decretos. ¿Por qué decretos? Porque los pecados son acumulativos. Así que por lo tanto no era un solo pecado, sino son muchos. Hay una palabra que dice que el que viola un principio de la ley los viola a todos. Por eso se vuelven en plural los pecados. Y Cristo muere por los pecados de muchos. O también Cristo muere por los muchos pecados de todos. Por eso es acta de los decretos. Había una sentencia que no podía quitarse. Por otro lado, recuerdan que les enseñé que en el Seol estaba el seno de Abraham y estaba el lugar de oscuridad, en el mismo lugar. Cuando Cristo viene, el seno de Abraham deja de estar en ese lugar porque Jesús toma las llaves del Hades, del infierno, y hace que un día esas puertas que eran infranqueables, esas puertas que eran difíciles de derribar y de abrir, ahora dice el Señor como una promesa, las puertas del infierno, del inframundo, de la muerte, no prevalecerán
contra ella. ¿Quién es ella? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. ¿Quién es esta que se muestra como el alba en su fulgor, hermosa como la luna y resplandeciente como el sol? Es la iglesia del Señor. Esas puertas ya no pueden permanecer de pie y cerradas ante el avance de la iglesia de Cristo. No hay puerta, no hay cerrojo que pueda mantenerse cerrado ante el avance de una iglesia que ha creído en la vida, que ha creído en el Salvador de la vida y que ha creído en el que clavó el acta de los decretos en la cruz, aleluya, y triunfó sobre ella en la cruz. Entonces, si leemos bien esta acta de decretos, que es en plural, nos muestra que no se trata de una sola sentencia, sino que se trata de un sistema completo de acusación legal contra el hombre. Y podemos entenderlo en 3 niveles. Somos acusados por decretos morales. La Biblia dice en 1 de Juan 3:4 que el que comete un pecado infringe la ley. Los pecados morales son ley quebrantada, cada mandamiento violado. Nosotros, sabiendo y conociendo el bien, muchas veces violamos el mandamiento de Dios. El Señor dice: no robarás, y robas. El Señor dice: no mentirás, y mientes. El Señor dice: no dirás falso testimonio contra tu prójimo, y decimos falso testimonio contra nuestro prójimo. El Señor dice: no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni al hombre de tu mujer o de tu prójima, y lo seguimos haciendo. Seguimos violando la ley moral de Dios. Seguimos cometiendo actos que violan la ley moral de Dios. El Señor habla de no calumniar, de no juzgar, de no criticar, de no mentir, de no robar, de no defraudar. Y seguimos haciendo eso. Dios dice: no adulteres, no forniques, y seguimos violando la ley moral de Dios. Somos una bola de cínicos desvergonzados. Y nos vale y nos importa un bledo. Nosotros venimos y violentamos la ley de Dios, que eso es lo que es 1 de Juan 3:4 está diciendo, ¿sí? Cuando habla que el que peca quebranta la ley de Dios. Seguimos quebrantando la ley de Dios. La quebrantamos cuando Dios te dice a ti, mujer: sujétate a tu marido, y no te sujetas. Quebrantamos la ley moral de Dios cuando Dios nos dice: ama a tu esposa, y no la amas. Quebrantamos la ley de Dios cuando el Señor nos dice: y vosotros, hijos, sujetaos a vuestros padres, y no nos sujetamos. Quebrantamos la ley de Dios cuando dice: honra a tu padre y a tu madre, y no los honramos. Somos muy dados a quebrantar las reglas y la ley moral de Dios todo el tiempo. Y por ello estamos sumando muerte a nuestra vida. Escúchame bien. Quebrantamos la ley de Dios en 3 niveles. Hay un decreto moral, una ley establecida que no debemos de violar. La Biblia dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Seguimos violando la ley moral de Dios. El Señor dice: ni orgías, ni borracheras, ni idolatría, ni hechicería, ni enemistades, ni pleitos, ni celos, ni iras, ni contiendas. Ley moral. Y la seguimos violando. Violamos la ley judicial de Dios. Y el decreto judicial de Dios es la sentencia que Él trae sobre la tierra, que la paga del pecado, Romanos 6:23 dice, es muerte. Aunque hay una sentencia, un decreto judicial, nosotros seguimos, no nos sigue importando porque no tenemos cuidado de ello. Y esta sentencia parece ser que vivimos, sí, para toda la eternidad. Nadie piensa en la muerte, nadie piensa que la muerte puede llegar en cualquier momento. Mientras una joven iba a una oferta de empleo, mientras ella pensaba que era una oferta de empleo, la realidad es que iba a un encuentro con la muerte. Muy caso sonado.
Mientras un joven iba a una caseta de vigilancia probablemente para cuidar un lugar, ahora es acusado probablemente de un acto que no cometió probablemente. No estoy asegurando nada, solo estoy especulando. Nos encontramos ante una sociedad y ante un poder judicial lleno de injusticia. La injusticia de los hombres opera sobre la tierra. Un video viral por ahí de una suegra que mata a su nuera. ¿Verdad o mentira? Pero finalmente es algo que ocurrió. Una muerte. Vemos mucha injusticia. Seguimos violando los decretos judiciales. Aunque hay una sentencia, nosotros seguimos violando todo decreto judicial de Dios. Dice, la paga del pecado es muerte. Ese es un decreto judicial. Un decreto judicial: no hagas mal mucho ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? En Eclesiastés 7:17. Hebreos 9:27, un decreto judicial, porque está establecido que los hombres mueren una vez y después el juicio. Decreto judicial. Hay un decreto judicial. El día que comas del árbol que está prohibido, morirás. Hay un decreto judicial. Todos sabemos, todos nosotros sabemos, dice la palabra, el alma que pecare, esta morirá. Decreto judicial. En Apocalipsis dice la palabra, ni los inmundos, ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los homosexuales os echan con varones, sí, heredarán el reino de Dios. Hay un decreto judicial. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es decreto judicial. Pero parece ser que no nos importa. Parece ser que nos entra por un oído y nos sale por otro cada decreto judicial que viene sobre nosotros. Entonces no solo son decretos morales dentro de lo que Dios habla en su palabra. Hay decretos judiciales los cuales no prestamos atención. La palabra de Dios dice que nosotros, si somos obedientes a la ley, y la ley tiene decretos morales y tiene decretos judiciales, pero también hay decretos espirituales. Este es el tercer nivel, decretos espirituales. Y en estos decretos espirituales, sí, nosotros somos llamados a obedecer. Hay un decreto espiritual que te dice, ¿será que si obedeceres la voz de Jehová tu Dios y prestares oído a sus mandamientos que yo te prescribo hoy, todas estas bendiciones te alcanzarán y vendrán sobre de ti si oyeres la voz de Jehová tu Dios? Bendito en tu entrar, bendito en tu salir, bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu ganado, bendito tu canastillo, bendito tu campo, bendita tu arteza de amasar. Bendita la tierra que pisares, bendito en el campo y bendito en la ciudad. Esto es un decreto espiritual de parte de Dios, que cuando obedecemos lo espiritual, ese decreto se cumple en nosotros. Hay un decreto espiritual que dice, si oyeres la voz de Jehová tu Dios, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Es un decreto espiritual que viene para nuestra vida, una promesa de salud, de vida. La Biblia es un decreto espiritual: mas si a Jehová sirvieres, él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré de en medio de ti toda enfermedad. Decretos espirituales que, si nosotros los ponemos por obra, tienen fiel cumplimiento. Una, porque Dios no se puede negar a su palabra. Y alcanzamos a entender los tipos de decretos que hay en la Biblia. No solamente es el decreto moral. La iglesia solo ha vivido bajo decretos morales. Ya no tomo, ya no fumo, ya no me emborracho, ya no hago esto, ya no hago el otro. Pero hay decretos espirituales que no obedeces, y hay decretos judiciales que violas continuamente. La iglesia solo vive bajo decretos morales, y piensas que porque dejaste de tomar, eso ya te lleva a alcanzar salvación. Pero tu carácter no lo has trabajado. Sigues maldiciendo, sigues golpeando, no das gasto en tu casa, no provees para los tuyos, etcétera. Sigues teniendo problemas en esa área. Entonces hay un decreto moral que ya cumpliste, pero hay un decreto judicial que te dice que el hombre que no provee para su casa, la fe negó y es peor que un infiel. Eso se llama abandono de hogar, y por abandono de hogar un abogado puede litigar y hacer que pagues la pensión que tienes que pagar.
porque estás violando decretos judiciales. ¿Y qué decir de los decretos espirituales? Traer la ofrenda, traer el diezmo, traer el pacto, y pruébenme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. No cumples con diezmos, ni con ofrendas, ni con pactos, ni con primicias, ni con nada, y quieres que Dios te bendiga. La Biblia se divide en 3 niveles: decretos espirituales, judiciales y morales. No solamente es lo moral. Cuando es lo moral, entonces, cuando yo todo es moral, yo me porto bien, yo no fumo, yo no tomo, yo no le hago mal a nadie, pero no cumplo con el decreto espiritual, como les dije. Entonces, ¿qué quiere decir? Ahora el que me tiene que pagar Dios es a mí. Yo no tengo por qué llevar principios de ofrenda, ni de diezmos, ni de pacto, ni de nada, porque el que me debe ahora es Dios a mí. Yo ya cambié. ¿Alguien está oyendo? Yo ya cambié. Yo no sirvo porque no sirvo, yo ya cambié. ¿Y por qué no sirves? Realmente, ¿por qué no? Porque voy a servir. Yo no nací para eso, yo estoy para otra cosa. Y no estoy cumpliendo un decreto espiritual. Solo compro decretos morales. Pero violo los judiciales y violo los espirituales. Y estos son los que más viola la iglesia. Yo conozco gente que ha dejado de tomar, pero su carácter sigue siendo de 1000 demonios. Todavía Legión lo sigue controlando por ahí. Todavía maltrata en casa, todavía grita en casa, todavía no provee en casa, todavía hay muchos factores de leyes judiciales que debería de cumplir y no está cumpliendo. Está establecido que el hombre muere una vez y después él. ¿Y el juicio qué es? Simplemente el Señor abre los libros y dice: decretos morales. ¿En qué violó? ¿En qué faltó? Ya dice, una serie de cosas. Era calenturiento, borracho, mentiroso, fingía que era espiritual y era bien carnal, se vestía con vestidos religiosos, pero nada más eso. En la iglesia decía hola hermano y allá afuera estaba diciendo hola güey. Acá decía el hermano Dios te bendiga y allá afuera decía eres un inútil, un estúpido. Aquí adentro bendecía y allá afuera maldecía, con la misma boca que aquí adentro bendecía, allá afuera maldecía. Mientras aquí a todo mundo aprobaba, pastor, usted es mi héroe, allá afuera lo criticaba y lo juzgaba. No, ustedes no, en otro lugar pasa. Yo tengo una iglesia que nunca me ha criticado. No me condenan por ser próspero en todos los aspectos de mi vida. Esa se me salió. Deja de envidiarme, imítame. Deja de ser un envidioso, imítame. Te he enseñado cómo hacerlo. Y si no sabes bien, ven a mi oficina, enciérrate unas horas conmigo y te enseño cómo hacerlo. Deja de criticar mi prosperidad y ven a que te enseñe cómo hacerlo. ¿Te acuerdas de ese merengue? Decretos espirituales. Ahora, cierro con esto. Me quedan 11 minutos. Y quiero cerrar con esto. Si hay un decreto de muerte, hay un acta abierta, hay un delito que perseguir, se necesita un fiscal. El fiscal se encarga de hacer la investigación, de hacer los reconocimientos, de buscar todos los elementos y las evidencias para poder acusar al culpable. Entonces, cuando yo voy a la Biblia, digo, bueno, la Biblia dice que Dios es el juez de toda la tierra y Jesucristo es el abogado. Digo, entonces, ¿quién es el fiscal?
Porque hay alguien que tiene que tener la evidencia para decir que tú eres culpable. Vamos a la Biblia. Esto me gusta. Escúchenme bien. Apocalipsis 12:10 y Job 1:2. Les voy a presentar, querido Ministerio Internacional Shalom Hillel, siendo el 26 de abril del año 2026 y siendo las 9:50 de la mañana, hoy quiero presentar ante ustedes a el gran fiscal que se encarga de buscar toda la evidencia posible y de hacerte parecer culpable delante del gran juez de toda la tierra. Y ese fiscal tiene todas las evidencias y busca tener todas las evidencias posibles a partir de una verdad, porque siendo padre de mentira, ante Dios no puede operar con su mentira y tiene que buscar una verdad para que pueda ser aceptada toda su evidencia y de esta manera lograr hacer que tú te vayas juntamente con él al infierno. He aquí, den un aplauso, digan bravo. Y quiero presentarte a ese gran fiscal que todo el tiempo está ocupado de buscar una evidencia y de hacer posible que tú seas culpable ante el gran juez de toda la tierra. Mientras el abogado está a la diestra del Padre, abogando por tu causa, quiero decirte que tú, gran iglesia del Señor, estás tan ocupada de no mirar a ese que está sentado a la diestra del Padre, sino estás tan ocupado de mirar todo aquí en la tierra, que el gran fiscal que está sobre la tierra, que rodea la tierra, está acumulando evidencia en tu contra y tú vas camino a la muerte y vas camino al infierno, mientras al lado del Padre está el abogado llamado Jesús diciendo: Padre, yo morí por él, dale tiempo, dale una oportunidad, un año más para que lo estercole, para ver si da fruto. Pero tú sigues de necio en seguir acumulando más evidencia y entregándole más evidencia a este gran fiscal para lograr que te lleve con él a la mazmorra del infierno. Y aquí el gran fiscal oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios. ¿Qué ha venido? El poder, la salvación y el reino de nuestro Dios. No ha venido la muerte, no ha venido el infierno, no ha venido el diablo, no ha venido los demonios. Al final, quien ha venido es el poder de Dios, el reino de nuestro Dios, la autoridad de Cristo. Aleluya, aleluya. Y ha lanzado afuera al gran fiscal terrestre que se encarga de acumular evidencia para hacerte y presentarte ante el juez como culpable. Y este gran acusador de nuestros hermanos es el diablo. Vamos a leer Job 1:2. Ahí voy a cerrar la enseñanza. Escúchame bien. Dice la Biblia, Job 1, dice la Biblia: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de... ¿Y quién vino? Presentándose delante de Jehová. ¿A qué vino? Versículo 2. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió a Satanás a Jehová y dijo: de rodearla y de andar por ella. ¿Qué anda haciendo Satanás? Es el gran fiscal. ¿Qué anda haciendo Satanás rodeando la tierra? El gran fiscal anda buscando evidencia. Anda buscando la evidencia para acusarte delante del gran juez. Y de repente llega Satanás a tu casa y estás en adulterio. Ya tiene una evidencia. Y llega a tu trabajo y estás robando. Ya tiene otra evidencia. Y llega a la calle y estás de chismoso mintiendo. Ya tiene otra evidencia. ¿Qué anda haciendo Satanás? Rodeando la tierra. ¿Por qué rodea la tierra? Porque es su chamba, porque es el fiscal, porque el reino de Dios no solamente opera para salvación, lo está diciendo. Regrésate a Apocalipsis 12:10. Hay algo poderoso que quiero revelar ahí. Dice la Escritura de esta manera, que el reino de Dios no solamente tiene autoridad y no solamente tiene salvación. El reino de Dios también tiene poder, pero el reino de Dios que opera con poder tiene que operar con justicia, porque poder por poder se puede convertir en gran injusticia. Pero cuando hay poder que opera por justicia, entonces el poder se somete a la justicia.
Ay, me quedé solo. Así que el reino de Dios se opera por poder, pero opera por justicia. Y como opera por justicia, cuando yo estoy leyendo Job 1, 2, Pastor 2, 1 y 2, los dos capítulos, digo, a ver, este se presenta con los hijos de Dios. ¿Por qué se presenta? Descubro una primera cosa. El diablo tiene que entregarle cuentas a Dios. Así que el diablo no es independiente. Dentro del sistema operativo de Dios, el mismo diablo sirve para los planes de Dios. Y a la iglesia le muestra lo mismo. Usa al diablo para cumplir propósitos y planes de Dios. No uses al diablo para justificar hechos, actos, conductas y comportamientos como Adán y Eva en el principio. Es que la serpiente me engañó, la mujer que tú me diste. No, ahora la iglesia tiene que usar al diablo simplemente para demostrar que hay Dios. Deja de usar al diablo para demostrar que hay cobarde, mediocre y conformista y perdedor y fracasado en la vida. De lo que Dios te está esperando, que si vas a usar al diablo, lo uses para demostrar que hay un Dios que tiene poder. Sí, yo sé que el diablo está presente, pero yo sé que Cristo murió en la cruz del Calvario. Yo sé que el diablo tiene poder, pero Cristo lo derrotó. Yo sé que el diablo tienta, pero Él venció al diablo, al pecado y a la muerte, y tentado en todo, pero sin pecado. Entonces ves al diablo rodeando la tierra. ¿Y qué está haciendo al rodear la tierra? Segunda pregunta que le hice al Señor. Y me dice el Señor, el diablo está rodeando la tierra. ¿Por qué? Porque es un fiscal que está recolectando evidencia para acusarte delante de mí. Y número 3, ¿qué sigue, Señor? ¿Pero te das cuenta de mi hijo Job? Sí. ¿Qué viste en él? Que es un buen padre de familia, que es un hombre que te teme, que es un hombre que te honra, que es un hombre que camina creyendo verdaderamente en ti. Y dice el diablo, Job es un hipócrita. ¿Te has dado cuenta que va a la iglesia de Shalom y te dice Dios te bendiga y allá afuera hace cosas malas? ¿Te has dado cuenta del Job que va a tu iglesia, sí, y que ahí te da una sonrisa y allá afuera anda bien mustio? ¿Te has dado cuenta que fuiste a la iglesia, sí, y entró, es falso porque fue con vestidos religiosos y se paró en la plataforma y cantó bien bonito, pero allá afuera le está cantando a otro Dios? ¿Okay? Y dijo Dios, ¿sí? ¿Eso crees de Job? ¿Eso crees de mí, Job? O sea, ¿tú crees que Job es un aparente? ¿Tú crees que Job tiene vestidos religiosos y que ante mí, porque yo le he dado todo, él es un falso hipócrita que cuando le quite todo realmente va a blasfemar en mi cara? ¿Tú crees eso? ¿Que a ti se te olvida que el que escudriña los corazones y lo profundo y aún las coyunturas y aún los huesos y hasta los tuétanos soy yo y hasta los riñones y escudriña lo profundo del corazón? O sea, mientras tú estás viendo en Job actitudes externas, rituales, liturgias, sacrificios y ofrendas que me trae, tú es lo único que puedes ver, pero yo que estoy viendo el corazón, de cierto te digo que Job es lo que yo digo que soy. Número 3, ¿qué aprendo de esa historia? Que importa más lo que diga y piense Dios de mí, de lo que yo soy, que lo que los demás puedan pensar y decir de mí que soy lo que soy. Pero hay una cosa. Aquí el asunto es, muchos llegan a decir, a mí no me importa lo que la gente piense de mí, mientras yo sepa que yo no, Señor. Cuando usted tiene esa actitud, usted es un arrogante que ya no tiene a Dios. Gente muy hipócrita en la iglesia que dice, a mí no me importa, hablaron mal de ti, a mí no importa lo que diga la gente de mí, a mí me importa lo que diga Dios. Y desde ese momento estás demostrando tu ira, tu enojo, tu inconformidad y tu hipocresía y tu arrogancia, que no te gusta que digan algo de ti. A mí me importa lo que Dios diga de mí.
Hoy con esa actitud Dios no va a decir lo mismo que dijo de Job. Va a decir, ¿no has considerado a tu siervo Job? Dios puede decir dos cosas de ti. ¿Has considerado a mi siervo Job? O puede decir cuando el diablo se presenta, oye, ¿has considerado a tu siervo Job? Ahora yo te quiero preguntar a ti, ¿cuál es la pregunta que Dios lanzaría a Satanás en este momento? ¿Qué diría? ¿Diría, ¿has considerado a mi siervo Job? ¿O diría, oye, ¿has considerado a tu siervo Job? La palabra consideración de dos maneras o dos connotaciones diferentes. Una, ¿te has dado cuenta quién es mi siervo Job? De parte de Dios. Ahora, de Dios para el diablo. Oye, sé considerado con mi siervo Job. Te manchas con él, lo tienes pero bien atrapado y bien en el fondo del infierno. Vean la misma palabra con diferentes connotaciones. Ahora yo les pregunto a ustedes, si Dios hoy ¿preguntaría por su siervo Job o preguntaría al diablo por el siervo del diablo? ¿Qué no sabéis que aquel al cual ustedes servís, esclavos de ese acreedor ustedes se vuelven? Por eso me llama la atención esa tercera parte que dice Dios, ¿has considerado a mi siervo Job? Mientras el diablo tenía un concepto de Job, Dios tenía otro concepto de Job. Porque Dios sabía que lo que hacía Job lo hacía de corazón y no por intereses bastardos. Qué lindo es esto. Pónganse de pie. Tenemos un fiscal general que está encargado de recabar evidencia por todas partes del mundo rodeando la tierra para traer toda esa evidencia ante el juez y decir ese es culpable. Pero tenemos otro abogado a la diestra del Padre diciendo e intercediendo por nosotros como perfecto abogado y presentando solo una evidencia, la sangre del Cordero. Presentando solo una evidencia, las manos perforadas, las muñecas perforadas. Presentando solo una evidencia, el costado perforado, los pies perforados, y diciendo yo morí por ellos. Tú tienes que elegir y escoger. Si te dejas vencer por ese gran fiscal, muchos te dejan vencer por ese gran fiscal, y cuando toda evidencia apunta hacia ti y está diciendo que efectivamente eres responsable y eres culpable, entonces muchos de esos están siendo sentenciados y juzgados y en caminos de muerte, porque definitivamente lo único que saben decir, no soy digno ni merecedor, Dios no me va a perdonar, soy tan pecador, soy tan vil, soy tan necio, soy tan insato, que yo ya no alcanzo pecado, ya no alcanzo el perdón de pecados. Y el diablo, a través de la autocompasión, es la forma más sutil en la cual él opera. Y entonces hace de muchos que podrían tener la oportunidad del abogado que le dice al padre, sí, déjamelo un año y déjalo que le estercole. Obedecen más y escuchan la voz del fiscal, la voz del fiscal que les dice, culpable, 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 condénalo, que se vaya a la muerte, porque tú dijiste en tu decreto que la paga del pecado es la muerte, así que este se tiene que morir. Y mientras el abogado, no padre, déjamelo un año, no padre, no pongas el hacha a la raíz de ese árbol, no padre, dame la oportunidad. Vean la diferencia. Mientras uno aboga para que tengas vida, el otro aboga para que te mueras y te condenes. Y tú sigues en tu necedad de autocompasión. Ay, sufro. Ay, es que no puedo dejarlo, pastor. Estás en pecado. Es que no puedo dejarlo. Es que no puedo dejar la botella. Es que sin el alcohol, pastor, me siento vacío. Es que, pastor, es que yo nací para ser de él. Y la autocompasión, y vives de la autocompasión todo el tiempo. Cobarde. Porque ese fiscal lo que hizo fue convencer a ti, porque al juez de toda la tierra
solo está convencido que hay una voz a la cual solo él escucha. Él no escucha la voz del fiscal acusador, escucha la voz del abogado defensor que está mañana, tarde y noche intercediendo por nosotros desde ahí, y que está esperando que iba a decir una palabra, pero a lo mejor te ofendo, porque a ti todo te ofende. No te ofendes cuando ofendes a Dios, pero te ofende que alguien te ofenda. Tú ofendes a Dios cuantas veces quieras, pero cuidado y a ti te ofendan. Y a veces somos bobos porque tenemos una actitud ante el diablo de, ay, no puedo, ay, es difícil, ay, es que yo ya no merezco, ay, es que si te supiera, yo no puedo dejar a mi marido, me pega, no me da de comer, me trae encuerada, pero yo no puedo aceptar el divorcio porque eso Dios no lo permite. Tiene 20 viejas allá afuera, pero ni modo, así me tocó vivir, es mi cruz. Mentiroso diablo. La Biblia dice, y mientras hay una voz que dice, si alguno dijere pequé y pervertí lo recto y en nada me he aprovechado, entonces Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su alma se vea en luz y pase de muerte a vida. Solo se requiere dejar la autocompasión, dejar la mediocridad de la autocompasión. Es que no puedo perdonar, es que me hizo tanto daño, es que me lastimó hasta lo más profundo de mi corazón, es que tengo dignidad. El que me la hace me la paga. Es que no me conocen. Soy una hija de Dios que puedo hacer y deshacer con Él, y me lo voy a orar para que el Señor le haga lo que le tenga que hacer. Hipócritas, falsos, cristianos que no tienen nada de cristiandad. Viven de la autocompasión. No puedo, es difícil. Sal de la miseria. Ay, es que no sé cómo. Pues trabaja. Sal de la pobreza. Es que no sé cómo. La pobreza es para el que se ha convencido que es un inútil, bueno para nada. Autocompasión. Nadie me ayuda, nadie me quiere, todos me odian. Así vive la iglesia. Muchos vienen a la iglesia, sí, quieren un abrazo y se los doy, pero ya solo puro abrazo y apapacho. Y cuando en lugar que se curen, les gusta estar enfermos. En lugar que se liberen, les gusta estar enfermos. En lugar que suelten, les gusta cargar al muerto en la espalda. Les damos el consejo, haz esto. Sí, está bien, pues salen de aquí. Lo he vuelto la burra al trigo. Ya me pasé 9 minutos por tu culpa y por tu culpa y por tu gran culpa. Dejen de vivir de la autocompasión. El reino de los cielos sufre violencia y es para los valientes. Hay que ser valiente para romper una relación tóxica y enferma. Hay que ser valiente para salir cada mañana desde temprano a buscar el sustento para mi casa. Hay que ser muy valiente para enfrentar adversarios y enemigos y perdonar al que nos ofende. Hay que ser muy valiente para bendecir al que me maldice. Hay que ser muy valiente para orar por el que me ultraja. Hay que ser muy valiente para dejar la maldita botella de alcohol. Hay que ser muy valiente para decir al maldito cigarro y a la droga: ya no te quiero más en mi vida. Hay que ser muy valiente para dejar la inmundicia, la pornografía y la lujuria de lado, diciéndole a ese demonio: lárgate de mi vida. Hay que ser muy valiente para perdonar al hombre que me hizo daño y que vive a mi lado por años. Hay que ser muy valiente para amar a la esposa que dejaste quizá de amar por actitudes y conductas inapropiadas. Hay que ser muy valiente para perdonar de corazón
a cada persona que ha hecho daño a mi vida. Pero el Señor de los cielos me dijo: el reino de los cielos y el reino de Dios es para valientes, porque los cobardes estarán fuera y recibirán juicio y condenación, dice Apocalipsis.